Pero hay quienes insisten en extender el imperio hacia acá y de repente convencen, le dan algunos recursos, yo supongo que muy poquitos, y se viene un grupo. La conquista de México Tenochtitlan en el proceso duró 2 años. Y Yucatán, que es mucho más aguerrido, que traía pocos recursos para resolver rápidamente el asunto, que no tiene tantos aliados como lo tuvo el pequeño grupo de soldados españoles para conquistar Tenochtitlan, que de hecho no fueron ellos, sino fueron los tlaxcaltecas y los totonacas, que tenían grandes ejércitos y que eran enemigos naturales de los tenochcas, que eran imperialistas y colonialistas y expansivos. Entonces, cuando vieron la oportunidad de unirse a Cortés, pues lo hicieron y derrocaron entre todos al imperio azteca o mexica, ¿no? O tenochca. Entonces resulta que se vienen a Yucatán y aquel proceso de 2 años que implementaron Cortés y sus grandes aliados duró 2 años. Y acá apenas empezaron los conflictos, ¿no? La resistencia maya por un lado y por otro lado los propios conflictos entre ellos, entre los conquistadores. Y ese proceso de conquista de Yucatán duró 20 años. 20 años. Uno duró 2 años y el de Yucatán duró 20 años. Y terminó ya formalmente, entre comillas, en 1547, logrando los ejércitos españoles, el imperio español, el rey y todos los que tenían que ver con eso, conquistar solamente parte, ni siquiera todo, parte de la costa oeste, la costa atlántica de Yucatán, es decir, Campeche y Yucatán, ¿no? Y luego parte del norte. Y eso es todo lo que pudieron conquistar, aunque se diga que la conquista y la reconquista. O el mapa, ¿no? Que se ve el mapa de donde, en los mapas que la gente ve en los libros de que todo esto era el territorio de Nueva España, ¿no? Y se ve pues todo, ¿no? No, para nada. Lo que lograron controlar muy poquito proporcionalmente comparándolo con el tamaño de la península de Yucatán. Todo el oriente quedó sin controlar. Pues es que era pura selva, ¿no? Era imposible llegar por tierra ahí desde Ciudad de México, por ejemplo. Sí. Y entonces en el oriente, que hoy pertenece a Quintana Roo, se establecieron los piratas, pero también se establecieron los itzáes, que habían huido, las dinastías de gobernantes mayas originales que habían huido de la barbarie española. Y entonces se establecieron de ese lado y también se establecieron en el sur y en el suroeste de la península de Yucatán, es decir, la isla del Carmen, la laguna de términos generales y parte de Tabasco. Ahí también se establecieron los piratas e hicieron alianzas con también los indígenas mayas que estaban huyendo, sobre todo en esta parte de Atanza. Comentan los propios piratas que vino un señor cronista, William Dampier, que escribió varias cosas, libros sobre su estancia en la laguna de términos, y escribió ese libro, anda por todo el mundo, y el gobierno de Antonio González Curi lo reeditó y se llama Los viajes de Dampier a Campeche, el segundo viaje, algo así. Y ahí relata muy claramente cómo los mayas se unen a ellos. ¿A los piratas? Mayas, sí, a los piratas, y se unen a ellos españoles de la península de Atanza que tenían ranchos y los ofrecían ganado y todo porque comían los piratas, y se unen a ellos me refiero a los dirigentes piratas que son ingleses, ¿no? Piratas franceses, holandeses, suecos, africanos, muchos, mayas, que todos forman parte de estos contingentes amplios que combaten al enemigo común, que es el Imperio Español, y que es el católico, ¿no? Sí, era el tema de la fe, no solo el dominio militar, sino el dominio de imponer una fe, un dogma. Claro, son las banderas de siempre que usan los seres humanos para hacer guerra y para asesinar. Y no se diga la Iglesia Católica, que es una institución con un amplio currículum como asesinos. Y entonces estos señores se juntan con los piratas, que son la controversia, el contrapunto en Europa del catolicismo original, de lo vaticano, del cristianismo tradicionalista, que están en grandes batallas en Europa contra los ingleses, contra los alemanes, contra los italianos, que enarbolan las banderas del luteranismo, que más adelante se
va a llamar, apodar protestantismo, pero que no precisamente es un nombre correcto del todo. Okay. Entonces, esto se trasluce en las colonias, esa batalla, y se expresa a través, por cierto, de esta discusión, este debate entre Inglaterra y España de a ver quién se apropiaba o quién tenía el derecho de saquear América, ¿no? Y entonces ahí vienen todas estas historias, todas tendenciosas, todas ideológicas, donde usan eventualmente o con mayor constancia usan el elemento religioso, el pretexto religioso para combatir, ¿verdad? Esta es mi tierra, dicen los españoles, que no es su tierra. Por supuesto que no. De los pobladores originales mayas. Ellos la tomaron por la espada. Ándale. Y la vamos a defender. Ese es el discurso, el pretexto, ¿no? Contra los extranjeros, dicen los propios españoles, ¿no? Sí. Y los extranjeros dicen, no, la laguna Tena es mía y el oriente de la península de Yucatán, incluyendo Belice, es mío y el extranjero eres tú, ¿no? Claro. Y entonces resulta que es en ese contexto donde se da esa primera batalla y entramos a un nuevo capítulo y entonces vamos a hablar de la batalla brevemente. La batalla no fue precisamente una batalla. En Utrecht, en los Países Bajos, que es específicamente Holanda, hoy se llama Holanda, después de la Primera Guerra Mundial se le dio el apodo de Holanda y se le cambió el nombre de Países Bajos a Holanda, que es el nombre de un batallón que en la Primera Guerra Mundial defendió con tanta vehemencia a la causa aliada en Europa, que dio nombre a su país cuando terminó la guerra, ¿no? Y le cambiaron a Holanda, en términos populares, nunca ha sido un cambio oficial. Y se sigue llamando, de alguna manera muchos siguen diciendo Países Bajos y otros dicen Holanda. Ahí se firma un tratado que se llama el Tratado de Utrecht-Rastatt, y ese Rastatt es Alemania. En estos dos países de hoy, que se llaman Alemania y Holanda, se firman unos tratados donde después de guerras, de muchas guerras y reconciliaciones, Inglaterra se pone de acuerdo con España para expulsar a los piratas de México, particularmente en la Laguna de Términos. Pero tenía que ver también como por algo, a un tema comercial, me había comentado. Sí, todo obedece a razones económicas. Todo. No hay un solo disfraz religioso o político que no obedezca a la base de la sociedad, como decía Carlos Marx, la estructura que es lo económico, ¿no? Sí. Entonces, Inglaterra en ese momento, hacia 1713, que se hace la reunión, ya Inglaterra es propietaria de un montón de negocios, empresas españolas. En Sevilla, los ingleses ya acapararon un montón de fábricas, de muelles, de embarcaciones que hacen el comercio con Nueva España. Sí. Y entonces llegan a la sabia decisión y conclusión de que para qué siguen financiando a los piratas, ¿verdad? Sí, ya ellos tenían el control comercial. Para que atacaran el comercio España-Nueva España, ¿no? Eso ya había ocurrido inicialmente en 1670, pero se la pelaron a los piratas, porque dijeron, ya no me vas a financiar, entonces voy a ser pirata privado. Y así se llaman el siguiente siglo, del 6 a principios del 600 a principios del 700, se llaman privaters, que son como asaltantes privados, ¿no? De embarcaciones y de sitios bajo el control español y demás. Y así sobreviven los piratas hasta 1713, que se reúnen de nuevo en Holanda y Alemania, ingleses y españoles, en un eventual periodo de reconciliación, y se ponen de acuerdo para expulsar ahora sí definitivamente a los piratas. O decirles que se van o se van. Y entonces resulta que en ese contexto se arma una expedición y se le nombra jefe de esa expedición al jefe también de la sargento mayor, era el título de San Juan de Ulúa, que era Alonso Felipe Andrade, y las autoridades campechanas, tabasqueñas, veracruzanas, novohispanas y españolas reales le piden a Alonso Felipe Andrade que él dirija ese proyecto. Una expedición para expulsar. Una expedición de
de barquitos, creo que eran 3 barquitos con un cañón o 2 cañones cada uno de los barquitos, y dicen las fuentes, una especie de barco como la Cruz Roja, ¿no? Ok. Con víveres y médicos y demás por cualquier cosa que sucediera. Son esas 3 embarcaciones chiquitas, dice la propia historia. Ya había habido comunicación con los comerciantes ingleses que compraban el producto tintorio maderero, caobacero de la laguna de términos que explotaban sus compas y paisanos ingleses. Habían 3 clases muy bien ubicadas, muy bien identificables, sí, que son los que cortan la madera, son las clases bajas, de gente que dice el propio cronista inglés de la época, son gente sin proyectos de vida, que se viven drogados y viven borrachos, que están metidos en la selva. ¡Ay, el paraíso! Y que van a cada rato a las cantinas en Playa Norte. No, de verdad que son gente degradada, dicen los propios ingleses que hicieron las crónicas de esos siglos, ¿no? Sí. Esos son la clase baja. Y